para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones. Atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita a Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. Estamos cambiando el futuro. Le entregamos a la ciudad una unidad especializada para cuidados respiratorios y 1000 camas UCI para reforzar la atención durante la pandemia y reabrir la economía. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Haz parte del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40.000 propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión. Ver en la educación la herramienta fundamental para construir ese país que soñamos merece un reconocimiento. Soy Andrés Felipe Vanegas y trabajo por la educación y el fortalecimiento de la paleontología en Colombia. Vota ya por tu Titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol, Titanes Caracol y Chevrolet Fine New Roads, el país que soñamos. Tú nos ves, Caracol TV. Bienvenidos a Blue 4.0. Un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar. Un estudio elaborado por Kaspersky y Corpa en el marco de una iniciativa denominada Iceberg Digital que buscaba medir el nivel de noticias falsas en Latinoamérica concluyó que quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos con un 79%, seguidos por los colombianos con un 73% y los chilenos con un 70%. Detrás están los argentinos y los mexicanos con 66%, los dos empatados, y finalmente los brasileños con un 62%. Esta investigación mostró que el 16% de los consultados desconoce por completo este término, aspecto en el que igualmente se destacan los peruanos con un 47% que afirman no saber a qué se refiere. O sea, el nivel de desinformación parte incluso de entender qué es o no una noticia falsa. ¿Qué sucede? Que de una parte los usuarios navegan sin consideración alguna, asumen que todo lo que se dice en las redes es real, comparten a sus comunidades de seguidores o de conocidos sin criterio alguno, por un lado, y de otra parte que las redes sociales se han quedado cortas en su capacidad de tomar medidas que puedan ser efectivas para reducir justamente las noticias falsas al punto que los procesos electorales, como ustedes han podido evidenciar en los periodos más recientes, se han visto empañados por la incidencia de este tipo de canales digitales sobre los votantes. Juan Manuel, y no es solo alrededor de temas, digamos, electorales en el mundo. Recordemos que hace tal vez un par de semanas nosotros estuvimos hablando que las plataformas, las principales plataformas como Facebook, como Twitter, como Google, han delineado ya con claridad como diversas estrategias para mitigar este tipo de noticias o de información falsa. Alrededor, por ejemplo, del COVID, que lo hemos vivido y que lo hemos sabido. Incluso para este caso de temas como de la emergencia sanitaria, por ejemplo, Facebook ha hecho público un informe que asegura que 2.000 personas fueron guiadas o dirigidas como información verídica para evitar que se desinformaran, porque a raíz de las pruebas o de la vacuna hay demasiada información que nace incluso de los usuarios que no es precisamente correcta. WhatsApp también no se ha quedado atrás con estas estrategias en donde busca como alinear, dando a la como la información precisa a las personas a través de herramientas en sus plataformas, Instagram también, para evitar que se desinformen porque realmente están en una dinámica de no tolerar manipulación de la información en estas plataformas, que es tan delicado y lo hemos hablado tantas veces en estos micrófonos. Es que el tema es no solo responsabilidad de las redes sociales, sino que juegan un papel importante los usuarios. Y ahí la pregunta, Juan David Aristizábal, puede ser, ¿la educación qué papel juega? Pues mire, hay que dividir la educación de dos tipos. De la persona que emite la noticia falsa, es decir, que adrede busca
confundir a la gente. Y yo creo que eso habla de su capacidad ética, su educación, sus principios y también de los receptores. A mí me impresiona cómo uno tiene tíos o tías que le mandan a uno por WhatsApp unas noticias que cuando uno la ve y es evidentemente falso. Y es de hecho personas con mucha educación o con algún tipo de formación. Y le mandan y dicen, no, pues que me lo mandó mi amiga o me lo mandó mi amigo. Entonces, yo creo que parte del reto tiene que ver es aprender a identificar esos detalles, cosas básicas, puntuales, concretas de cómo se identifica las fake news. Una colega nuestra, Camila Zuluaga, ha venido durante los últimos años desempeñando y ejecutando campañas alrededor de esto, y es porque hay mucha ignorancia básica de qué constituye una noticia falsa o no. Mónica. He estado escuchándolo, Juan David, y sabe que creo que tiene también que ver mucho con un tema cultural o de la responsabilidad que tenemos las personas, porque al final en las redes sociales somos las personas quienes entregamos el contenido, no las plataformas. Las plataformas nos ponen a disposición, valga la redundancia, su plataforma, y los seres humanos somos los que construimos toda la información que hay, o las empresas. Entonces sí tiene mucho que ver con una posición como desde la cultura y la responsabilidad del individuo de no replicar contenido si no está seguro que es el correcto, de ir a las fuentes con mayor criterio para uno poder concebir la información como verdadera. Sí tiene que ver mucho con la responsabilidad también. Oigan, les tengo un dato final de este informe para ir con nuestro invitado, y es sobre quiénes confían más en los contenidos que circulan en Internet. Y resulta que las mujeres de América Latina superan a los hombres en confianza de lo que circula en las redes, con un 49% versus el 42%. Y en ese contexto, las mujeres en el Perú llevan la delantera con un 63%, seguidas por las mujeres colombianas y las mexicanas con un 47%. Y les cuento que ya tenemos a nuestro invitado de esta noche conectado con nosotros. Se trata del senador Gustavo Bolívar. Estamos además transmitiendo a través de Facebook Live y vamos a recibir sus preguntas. Estamos leyéndolos a través de las redes sociales con el numeral Gustavo Bolívar en Blue 4P0 y además leyendo todos los saludos. Tenemos cientos de personas ya conectados a esta hora. Senador Gustavo Bolívar, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Juan David, Mónica, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Gustavo, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿usted qué tanto cree que inciden en los procesos electorales las redes sociales? Bueno, cada vez más, digamos, en la medida en que las redes sociales van adquiriendo más o van teniendo más penetración dentro de los hogares, van a incidir más. Por decir algo, las de 2010, si hubieran sido en esta época, tal vez Mocos hubiera ganado, vamos, en el discurso que tenía y estas cosas, pero en ese momento la penetración de Facebook y de Twitter, que era prácticamente que estaban haciendo por esas épocas, era muy pequeña. Hoy, con la pandemia, la estadística que tengo es que se han incrementado la apertura de cuentas, digamos, como en un 20% a 25%, es decir, podríamos tener hoy más de 35 millones de cuentas de Facebook, unas 7 millones de Twitter, unas 12 millones de Instagram, aquí en Colombia, digamos. Y esto ya nos está marcando un porcentaje muy alto de incidencia. Yo pienso que para 2022, o sea, 2 años más, y si esta pandemia sigue golpeándonos tan duro, podríamos decir que las redes sociales pueden tener una incidencia superior al 50% en la incidencia del voto, depende de las campañas que se hagan por acá, y eso sí nunca lo habíamos visto, porque digamos, siempre la radio, la televisión, la prensa habían tenido más preponderancia que ahora. Senador, quiero que precisemos algo y que tiene que ver con esa población creciente que hay de ciudadanos abriendo cuentas y presentes en toda esta comunidad. Y se lo digo porque en este momento hay políticos, uno escucha líderes políticos que dicen, estamos como si nada hubiera pasado, o sea, como si estuviéramos parados en las elecciones. ¿Por qué? Porque no hay inauguraciones de obras, no se han podido hacer reuniones políticas. Los políticos, usted que está aventurándose en esta carrera política, se habrá dado cuenta que muchos de estos líderes van, se reúnen con la gente, están en región, etcétera, y eso no se ha podido dar precisamente por la pandemia. Y en ese sentido, las redes sociales van a terminar eligiendo candidatos, o sea, a ese punto definiendo. Sí, pero digamos que la inauguración de la obra y etcétera,
también van teniendo menos incidencia cada vez porque, digamos, estamos ante un público más crítico y menos básico, ¿no? Antes le mostraban la carretera o le cortaban la cinta en un puente y con eso se conformaban y con eso también tenía el político para salir a votar por esa persona, pero hoy la gente ya sabe, primero que esas obras las hacen con su propia plata, o sea, que no es que el político hizo el túnel o el puente o la carretera con plata de él, sino que es su construirla, porque pues para eso lo pusieron. En eso son más críticos. Y segundo, digamos que el discurso está en otro, digamos, el péndulo del discurso está como en otro sitio y está en el debate ideológico. Creo que en este momento estas cosas han pasado a un segundo plano y el debate ideológico se está tragando todo, ¿no? Que si somos castrochavistas, que si no lo somos, que si ellos son paramilitares, que si no lo son, etcétera. Se ha vuelto incluso muy agresivo, ustedes lo saben. Y en ese sentido, digamos que ya la campaña tiene como otro tinglado, y es cómo le quito el miedo, digamos en el caso nuestro, cómo le quitamos el miedo a la gente para que vote por nosotros, cómo le quitamos el miedo mostrándoles que no somos ni castrochavistas, ni comunistas, ni etcétera, y cómo ellos asustan a la gente, digamos, estamos hablando de las dos fases de la polarización de izquierda a derecha, y cómo la derecha asusta a la gente para que voten por ellos, y nosotros cómo les quitamos el miedo para que voten por nosotros. A eso se ha reducido el tema, y si tú miras los tweets de todos nosotros, y todos los de ellos son un ataque por ese lado, y nosotros defendiéndonos por el otro, a veces nosotros atacando por el otro, y ellos también defendiendo. Y en eso se ha resumido, digamos, no sé si aquí 2 años cambie es una batalla, es una verdadera batalla campal. Juan David, adelante. Sí. Yo quería preguntarle, senador, es por el tema de la censura. ¿Quién es la persona responsable de los trinos cuando pasa un trino que de pronto alguien lo considera acuso o abuso? ¿Usted cree que la censura debería venir de la plataforma? ¿Debería ser autocensurarse? ¿Quién debería ser el responsable frente a algún tipo de abuso? Entendiendo que compartamos lo que entendemos por abuso, ¿quién debería hacer la censura? Mira, primero, la disculpa de que un asesor o fulano se me metió a mi Twitter y puso ese tweet y yo no tengo que ver, eso no puede existir, que las cuentas son personales. Si yo por algún motivo le entrego mi cuenta y mi clave a un asesor, yo tengo que responder por eso. O sea, eso no hay disculpa ahí, eso es personal. Entonces yo creo que ya ahí empieza la autorregulación. Uno ya sabe cuál es el límite y la Corte ha establecido unos límites y son 2 muy claros. Uno, el del buen nombre, y otro el de la intimidad. Y otro, digamos, esos 2 de un lado, entre los derechos, pero también otro derecho que le asiste a quienes escriben, es el de la libertad de expresión. Entonces, lo que la Corte dice es, se puede tener libertad de expresión mientras no se meta con la intimidad de esta persona. Yo, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie porque me dirán que soy monotemático, pero digamos a Pedro Pérez. A Pedro Pérez le puedo decir, mire, usted es un bandido. Ahora tengo que tener pruebas también, ¿no? Ese es el otro punto. Pero digamos otro calificativo. Puedo decirle, usted es muy básico, usted es un tipo feo, usted puede un tipo, etcétera. Digamos subjetividades. Si yo ya le digo, usted es un ladrón, yo ya tengo que mostrar la prueba de que es el ladrón. Por eso nosotros siempre le decimos corrupto al que ha sido, por ejemplo, condenado. Yo, por ejemplo, a Samuel Moreno le digo, usted es un corrupto. Y a Andrés Felipe Arias, no, es que usted es un corrupto, y uno le escribe, y a Ordóñez. Pero hay unos, yo, por ejemplo, a Uribe nunca le he dicho que es corrupto, porque él no está condenado. Pero cuando están condenados ya uno ahí se pega de ahí. Y lo otro, entonces, pero a esa persona que yo le he dicho todas las cosas, no le puedo decir, usted es homosexual, ni su hijo es no sé cuántas, porque ya estoy transgrediendo un límite que sí es muy delicado para la Corte, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, cosas de esas, ¿no? Ahí no se puede llegar. Se puede llegar hasta donde la ley lo permite, es hasta el insulto. Incluso creo que la Corte tiene una jurisprudencia sobre el insulto. Dice que uno tiene derecho a insultar a un tipo que no digamos, dice la Corte que si uno se mete en lo público, ¿no?
yo no puedo salir a llorar a después de decir, no, es que me están tratando. Por ejemplo, a mí me dicen guerrillero, comunista, que hago las narconovelas, lo cual es cierto. Bueno, me dicen de todo. Pues yo no me puedo poner bravo por eso, porque para eso me metí a esto. Si yo no quiero que me digan nada, pues entonces no me meta en las redes sociales. Y la Corte exime de culpa más a quienes insultan a personajes públicos, como nosotros. Digamos, si yo soy público, la Corte dice que las personas públicas deben tener su vida más expuesta y tienen que saberlo, que eso va a ser así, y que por eso pues tienen que tener un nivel de tolerancia más alto. Eso tiene un tono. Senador, yo quiero saludar a esta hora a tantas personas que se conectan con nosotros y que escriben todo tipo de comentarios, como es natural, como pasa en las redes sociales. Aquí hay opiniones, aquí hay gente que usted lo quiere, hay gente que no lo quiere tanto, hay gente que lo acusa, en fin. Claro. Pero creo que es importante. ¿Usted está siguiendo ¿usted ve los comentarios? ¿Usted es de los que se sienta a revisar comentarios? No, pero mira, ahí tenemos, aquí tenemos a Richard Prieto, tenemos a Jorge Eliezer Carvajal, está Eduardo Alfonso Marrugo, Diego Vallejo, en fin, la gente tomando partido siempre y asumen, obviamente, siempre desde lo personal, los diferentes comentarios. Preguntas que quieren que hagamos al senador Gustavo Bolívar, bienvenidas a través de nuestras redes sociales. Adelante, Mónica. Bueno, senador, yo lo estaba escuchando atentamente y quiero hacerle una pregunta. ¿No hay momentos en los que usted se ha arrepentido de alguna publicación, sea propia que usted haya hecho, un mensaje que quiera postear o una réplica de un contenido que después diga, uy, no debía haber replicado ese contenido, no debía haber puesto esto porque fue una reacción ante un momento? Sí, ¿Le ha pasado? Varios, Mónica, varios. Por ejemplo, cuando perdimos cuando perdió Colombia, no nosotros, sino cuando Colombia perdió el plebiscito por la paz, yo salí a escribir, me retiro de esta mierda. Estaba muy dolido, yo no vuelvo a Twitter, hasta luego, me despido, y eso me lo cobran todos los días, porque me dice, ¿usted luego una vez que se había retirado? ¿Qué pasó? Claro, me hizo falta como a los 8 días, y dije, ¿será que vuelvo? Pero como se empezó a enderezar el proceso de paz con ese llamado que le hizo Santos a los que habían ganado, pues para que metieran ahí sus observaciones y toda esa cosa, pues yo dije, voy a volver, y volví, eso sí me la cobraron durísimo. Y otras veces, como he tenido varias demandas ante la Corte por calumnia precisamente, a veces digo yo, esta palabreja no la debía haber puesto ahí, pero uno se va educando, ya cada vez ahí tengo menos demandas, cada vez son más poquitas, ya va bajando. Bueno, y dentro del panorama, ¿quién usted cree que no lo está haciendo bien? ¿Quién cree que se equivoca mucho constantemente, que no le gusta lo que publica? Pues digamos que conmigo hay varios que somos muy polémicos, porque no nos callamos lo que decimos. Mucha gente es muy política o muy miedosa, ¿verdad? Como de todas maneras, esta gente ha estado yo nunca he demandado a nadie, quiero dejar esto claro, por calumnia ni por injuria, a pesar de que de mí dicen muchas cosas y de mi hijo, sobre todo que me duele mucho que me metan con él. Y yo he dicho, siempre pongo un trino de vez en cuando que dice, tranquilo, dígame lo que quiera, yo creo en la libertad de expresión y le prometo que nunca lo voy a demandar, y he cumplido. Yo no, me han dicho de todo, o sea, lo que quieran, imaginar. Pero a mí sí me demandan. Y entonces yo les digo, venga, pero ¿por qué tenemos que llegar a la demanda? ¿Por qué no me pide una rectificación aquí directa o alguna cosa? Y yo miro si la doy. Y ahora, si yo no la doy, pues ya el tipo están, pues ¿para qué congestionamos las cortes, los juzgados que están llenos de tutelas? ¿Para qué los congestionamos si usted me puede decir a mí, oiga, esto no me gustó, rectifique o lo demando? Que eso, digamos, debía ser el primer paso para solucionar ese conflicto, ¿no? Personal, un trato personal en ese tema. Y entonces, te decía, muchos somos, por ejemplo, Petro es polémico, mi persona es polémico, Uribe es polémico, pero si te das cuenta, entre más polémicos, tienen también más engagement en las redes sociales. No es que lo hagamos a propósito, realmente. Ese es mi talante y lo ha sido siempre. Usted me puede mirar los tweets de 2011 cuando tenía 100 seguidores o 1000, siempre ha sido igual. Pero por ejemplo, pero permítame, le pregunto, usted por ejemplo dice, Petro es muy polémico, Uribe es muy polémico, pero ¿usted cree que lo hacen bien o lo hacen mal? Independiente de que generen engagement. ¿Que se equivocan en el manejo de redes? Son auténticos y yo pienso que la autenticidad es honestidad. Por ejemplo, en el caso que nos tiene divididos y es muy grave,
con el Partido Verde, se está dañando la unidad de cara a las elecciones de 2022 porque ellos dicen que Petro los ataca. Entonces Petro dice que Petro tiene dos puntas de lanza durísimos contra Claudia López, que son el metro de Bogotá, que ya estaba listo para construirse, que tenía los estudios, y Claudia cambió su versión porque ella también sabía que este era el mejor metro y terminó apoyando el de Peñalosa, y él sigue insistiendo en que el metro de Bogotá tenía estudio y tiene estudio, el otro no tiene, lo van a empezar a hacer hasta ahora. Entonces él no ha bajado el tono ahí y le han dicho, ¿cómo nos vamos a unir con ustedes si Petro ataca a Claudia? Y en lo otro es en el San Juan de Dios, en el hospital. Dice que no hay que desbaratarlo, que antes hay que adecuarlo, etcétera. Digamos que este programa no es para eso. Pero les pongo el ejemplo de lo grave que es eso. Entonces, como él ataca a Claudia, ya dicen, no nos vamos a unir y punto. Y se rompió todo. Y Petro contesta, yo no soy un calculador, yo no tengo un cálculo político para pensar, como tengo que unirme con ellos en 2022, no los ataco acá. Entonces, a mí me parece que eso es honesto. Entonces él dice, sí, pues si me toca no ser presidente, pues no soy presidente, pero yo no voy a callar las cosas que siento y las que estoy pensando solamente por cálculo político. Entonces, eso se vuelve ahí, eso tiene mucho de ancho como de largo. Gustavo, usted habla de los ataques, usted habla de los ataques permanentes, eso es una palabra que se ha convertido en una palabra frecuente sobre todo cuando hay conversaciones entre líderes políticos en las redes sociales. Eso de la bodeguita de Petro, que para que los oyentes que se preguntarán qué es, que es algo así como un mito, pues porque no se ha demostrado, y es que cuando se escribe algo en las redes sociales sobre Gustavo Petro, por ejemplo, o sobre alguna de las personas que hace parte de su movimiento, automáticamente una serie de personas responden y entonces lo que dicen es que son ataques. Bueno, Ángela Robledo denunció hace algunos días que estaba recibiendo ataques a través de las redes sociales. ¿Eso de la bodeguita de Petro, Gustavo, es o no es cierto? ¿Es un mito? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira, ¿es espontáneo? Honestamente, yo que estoy bien dentro de todas esas entrañas, no hay ninguna bodega, se lo diría. Sí queremos montar una para las elecciones, porque esto del fake news viene bravo, y si nosotros no tenemos una estructura para repeler todos esos ataques, pues nos comen vivos. Pero cuesta mucho montar una bodega, y nosotros no somos partidos. Digamos, todos estos partidos, Centro Democrático, Partido Liberal, bueno, todos los partidos tienen dinero para funcionar, dinero del Estado. Entonces, en la medida en que ellos tienen dinero para funcionar, pueden contratar mucha gente para hacer este trabajo. De hecho, el mismo Duque tiene una bodega gigante, y pues estos son denuncias que han salido a través de esa empresa Dubrant y a otros que perfilan tuiteros. El uribismo tiene una bodega que sí existe, también la han denunciado con nombre propio y los nombres de quienes existen, y son contratistas del Estado, además, y hay demandas por eso. Nosotros no tenemos bodega, sí la vamos a tener. Ya, y eso es una idea mía, yo le he dicho, o ponemos bodega o nos comen vivos, porque tenemos que tener una estrategia para cuando venga el fake news, porque nos lo aplican todo el tiempo, pero va a ser una bodega de defensa, porque en esto, para que ustedes sepan, hay estrategia de ataque y hay estrategia de defensa. Entonces, de ataque, yo sería incapaz de empezar a crear mentiras a través de las redes sociales. O sea, como empezar a decir, fulano tal, no. Pero sí tenemos que defendernos, la verdad. Gustavo, cuénteme una cosa muy sincera. ¿Usted tiene acceso a la cuenta de Gustavo Petro? ¿Usted administra la cuenta o es una de las personas que administra la cuenta de él? No. Gustavo Petro maneja personalmente su Twitter. Personal, no se lo suelta a nadie. Y el Facebook digamos, al jefe de prensa de turno. Yo también mi Facebook lo suelto al jefe de prensa que tenga en ese momento. Por ejemplo, ahorita le digo, mira, comparte esto, que voy a entrar a un programa, compártelo por favor de mi Facebook, solo para eso. Pero el contenido no lo soltamos. Nunca. Yo por ahí les autorizo, mire, si ven un tweet que haya pegado mucho, que tenga muchos likes, mándenlo a Facebook. Eso es lo único que les digo. Es una estrategia. Usted da línea.
Estamos a esta hora conectados con Gustavo Bolívar a través de Facebook Live y a través de los diferentes diales de Blue Radio. Gustavo, yo quiero que escuchemos muy rápidamente este audio porque hace unos días estuvimos aquí mismo en estos micrófonos con la senadora Paloma Valencia, quien dijo cuando Mónica le hizo una pregunta relacionada con cuáles son los líderes políticos, tal vez, o los trinos que considera que no son convenientes cuando uno quiere de alguna manera perfilar a las personas que hacen parte de las conversaciones sobre temas políticos en Colombia. Dijo, me impresionan negativamente los trinos de Gustavo Bolívar. Escuchémosla y quiero proponerle algo, Gustavo. Bueno. Dígame uno que usted dice, no, o sea, que constantemente le parece inapropiado lo que postea. Gustavo Bolívar me parece inapropiado el 99% de los casos. Me parece que es una persona que no ha tenido la reflexión sobre, hombre, uno no debería poner ese tipo de tweets, porque cada vez que uno lo lee uno piensa, bueno, pero ¿qué es lo que quiere? Incendiar a todo el mundo, partir el país entre buenos y malos. Me impresionan los tweets de Gustavo Bolívar negativamente. Bueno, Gustavo, esas son las afirmaciones de la senadora Paloma Valencia hace unos días a través de estos micrófonos de Blue 4.0. Oiga, ¿usted firmaría, suscribiría un pacto de no agresión en las redes con Paloma Valencia? ¿Con su grupo político? No, porque es que ellos, sí, ver la paja en el ojo ajeno, ellos nos atacan demasiado. Mira, yo con Paloma nunca me metía, ni con María del Rosario, que admiro mucho a esa señora, muy estudiosa, ni con María, con la Cabal tal vez sí, pero con Paloma yo nunca, pero hasta un día empezó a agredirme, entonces yo dije, pues me toca contestar, y le contesté, y empecé ahora también a atacar, pero no haría un pacto porque viene una campaña muy dura y seguramente se va a romper en el momento más, el hilo se rompe por la parte más delgada y en el momento menos indicado se puede romper ese pacto y uno queda en desventaja. Yo lo que sí haría es un pacto de no poner cosas que no sean ciertas, digamos. Eso sí lo podría hacer. Pero, por ejemplo, yo lo que ella dice, que le parece que el 99% ya la descalifica. Porque uno no puede pensar que todo lo que haga una persona es malo. Yo, por ejemplo, a ella no la descalificaría de esa manera. Yo diría un porcentaje mediano o pequeño de lo que ella escribe me parecen locuras. No sé, un 10, un 20%. No todo, porque me descalificaría yo mismo en la subjetividad. Pero dentro de mi objetividad diría que ella escribe cosas coherentes de su partido, de su línea ideológica, que respeto de verdad profundamente, y a veces le sale la locura y ahí es cuando llegamos a criticarla. Pues. Por ejemplo, decir que diga, ¿cómo no le digo yo algo cuando me dice a Jorge, nosotros que llevamos 70 años esperando que nos digan quién mató a Jorge Eliezer Gaitán, y llega y sale y dice, no, es que a Jorge Eliezer Gaitán lo mató la izquierda? Entonces uno dice, no, ¿cómo me quedo callado acá? Yo tengo que decir algo. Si sale con cosas así, o por ejemplo, María Fernanda Cabal sale con cosas como que lo de la matanza de la bananera es un mito que nunca sucedió. Entonces uno dice, pero a mí, si yo senador, no contesto, la gente va a pensar que es cierto, y no es cierto. Pero uno termina, cuando uno ve estas afirmaciones, estas publicaciones que se dan desde todos los sectores políticos, desde todos lados, a uno sí le queda la sensación, Mónica, no sé si usted está de acuerdo, que lo que finalmente se busca es estar en la conversación, porque es que son 5 senadores en Colombia, son 10 senadores los que están todos los días en las tendencias, en las conversaciones, por alguna razón. Y sí, usualmente es porque son publicaciones polémicas, entonces a uno le queda la sensación de que lo dicen como lo dicen, es para ese propósito. Sí, y que como lo mencionaba senadora ahorita, de alguna manera, pero venga, por un ladito de pronto sí quieren engagement, o sea, sí se vuelven polémicos, sí les gusta destapar esa conversación. Yo he tenido el tweet así que yo digo, mierda, se me va a venir el mundo encima, y tengo el dedo ahí en el enter, digo, ¿será que sí? Y a veces hago, y se arrepiente. ¿Qué culo, man? Nos fuimos. Y otras veces digo, hijo de pucha, está muy duro. Y lo borro. Me ha pasado las dos cosas, pero depende del ánimo y como las ganas de pelear que uno tenga. Yo he tenido unos muy duros que digo, pues pucha, los suelto, ¿no? Y así como que el dedo ahí, en el botón rojo de la guerra nuclear, y uno dice, qué carajo, y ¡pah! Se fue.
No, pues yo en el momento lo que hago es apago esa vaina y me pongo a ver televisión. Después miro y el daño, oiga, y el daño está hecho. Y al otro día en Blue Radio a explicar por qué dijo lo que dijo. Claro, sí, suele pasar, para que te digo que no. Bueno, a esta hora conectados con el senador Gustavo Bolívar y varias cosas han quedado claras. Las redes sociales van a incidir profundamente en los procesos electorales. Ya ha venido pasando, pero con este tema de la pandemia, sostiene Gustavo, es probable que sea determinante. Y segundo, y un anuncio bien importante, que se escribe ahí en mayúscula, Gustavo, y es que se viene bodeguita confirmada para las próximas elecciones, impulsada en la campaña de Gustavo, confirmado por Gustavo Bolívar. Y tercero, no pacto de no agresión con Paloma Valencia. Exacto. En las redes sociales. Exacto, sí. Bueno, ahí está, confirmado. Es el senador Gustavo Bolívar que nos ha acompañado esta noche en Blue 4.0. Senador, 3 cosas que tiene que hacer la gente y que tiene que hacer este país para acabar con las noticias falsas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Mire, primero, yo creo que cada persona, hoy cada vez tener menos acogida. Sin embargo, hay algunas que ponen a dudar a la gente. Por ejemplo, que día emularon la cuenta de Leodóptero, ¿no? Que es Gonzalo Guillén. Igualito, mismo número, mismo todo. Noticia hecha por Gonzalo Guillén y Julián Martín. Todo exacto, mismo tipo de letra. Y decía, las fotos de Gustavo Bolívar con el piloto de la mafia. Yo, ¿con cuál piloto de la mafia? Pensé que era una novela. Y voy a mirar, y es el piloto que cayó en Guatemala, el piloto del cartel de Sinaloa con un cargamento de coca, que sí tiene fotos originales con Duque, con la misma Paloma, con Uribe, con todo el mundo, y le habían hecho un montaje perfecto, abrazándome y toda esta cosa, y dije yo, miércoles, ¿qué es esto? Yo aquí cómo me defiendo, y esto está igualito. Y me escribe una asesora y me dice, ¿y esto? Y me pone un signo de interrogación. Y le dije, ¿y por qué el signo de interrogación? Le digo yo a ella, ¿tú no me conoces? Me dice, sí, pero le digo, por eso, si tú comiste el cuento que me conoces hace 2 años y sabes quién soy, imagínate los demás. Entonces es muy jodido ahí, uno dice, miércoles, aquí sí me dieron duro. Entonces obviamente llamé a Gonzalo Guillén, le dije, Gonzalo, copiaron tu página, exacto, sino que la de él se llama lanuevaprensa.com y este se llamaba lanuevaprensa.net, pero uno abría la noticia, iba allá y encontraba todas las fotos del piloto con nosotros. Yo decía, ¿esto qué? Ya han llegado a unos niveles impresionantes, o sea, ese día es muy pro, porque hay noticias falsas con unos montajes son muy burdos y la gente sabe que esto es chimbo, digamos. Pero de verdad ese me asustó, porque si así va a ser la tendencia de lo que falta, wow, tengámonos de atrás porque vienen cosas muy fuertes. Incluso puso a dudar a mi asesora. Entonces yo dije, miércoles, aquí, este sí me dejó asustado. No sé si ustedes lo puedan ver un día para que, yo lo publiqué y dije, bueno, eso me dejó a mí verdaderamente asustado. La capacidad que tienen ahora, el ingenio para desarrollar ese tipo de cosas es extremo, es realmente de niveles profesionales. Sí. Gustavo Bolívar, gracias por acompañarnos esta noche en Blue 4.0. A ustedes por la invitación, un rato muy amable, de verdad, muchas gracias. Pues ahí quedamos pendientes de ver qué pasa. La idea era ponerlo a conversar de cosas que usualmente no le preguntan. Siempre bienvenido. Siempre me preguntan de política, pero eso estuvo bueno. A ustedes muchas gracias. Son las 9:51 minutos. Gracias, Mónica, Juan Diego. Estás en Blue 4.0. Estás escuchando Blue Radio. Regálate un momento para cuidar de ti. Lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede.